Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Jesús Alberto Ramírez Cantú y estudiante de la maestría en salud pública. Les voy a hablar en este momento de la importancia de las organizaciones no gubernamentales en la economía de la salud. Las organizaciones no gubernamentales, que conocemos como ONGs, hacen parte del denominado tercer sector, sector social o sector sin ánimo de lucro, que está compuesto por un sinnúmero de organizaciones, todas ellas con diferentes intereses, pero con un elemento común, que es su fin no lucrativo, por lo que se denominan organizaciones sin ánimos de lucro. Con relación a su definición, la definición de ONG son muchas las entidades internacionales que han aportado a su conceptualización. En cuanto a la ONU, las considera como una organización voluntaria de ciudadanos sin ánimos de lucro nacional o internacional. En cambio, el Banco Mundial es más específico al definirla como organizaciones privadas que se dedican a aliviar sufrimientos, promover los intereses de los pobres, proteger el medio ambiente, proveer servicios sociales fundamentales o fomentar el desarrollo comunitario. Así como la OCDE, que la define como una organización fundada y gobernada por un grupo de ciudadanos privados con un declarado propósito filantrópico y sostenida por contribuciones, todas ellas individuales y también de tipo privado. Sin embargo, puede considerarse que este tipo de organizaciones enmarcan en tres dimensiones, que son la política, la social y la económica. En cuanto a la política, las ONG son organizaciones no gubernamentales por ser grupos autónomos e independientes del Estado, así como de partidos políticos que se organizan para influir en las decisiones políticas, económicas y sociales del gobierno, lo que demarca la ONG como un organismo que cumple una función política. Pero independientemente de esto, si las ONGs apoyan o se oponen a las políticas gubernamentales, estas tienen un papel cada vez más importante en el debate democrático, promoviendo el desarrollo de las comunidades y evitando no solo la ineficiencia, sino también los gobiernos corruptos. En este sentido, la ONU manifiesta que las ONGs llevan a cabo una variedad de servicios humanitarios, dan a conocer las preocupaciones ciudadanas al gobierno, supervisan las políticas y apoyan a la participación política, pero todo esto a un nivel de comunidad. Con esto no quiere decir que las ONG sean un reemplazo de los gobiernos en la elaboración e implementación de políticas públicas, sino que en el mundo político van a tener una misión de servir como una fiscalizadora del Estado, así como de proponer nuevas leyes que beneficien a la comunidad en general y promover elementos esenciales de la democracia, rendición de cuentas y participación ciudadana. También las ONGs van a cumplir con una dimensión social, pues las ONG son organizaciones inmersas dentro de las cuales se conoce como la sociedad civil, que a su vez está conformada, entre otros, por voces ciudadanas de líderes sociales, académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, así como grupos, foros de movimiento, quienes desean participar en asuntos públicos del país, como controladores sociales que denuncian y quieren frenar la pobreza, la corrupción, así como la violación a los derechos humanos, por otro lado, y mantener las garantías constitucionales por otro, presentando esta la oportunidad a la comunidad de expresarse y de ejecutar acciones sobre problemas que de otra manera no tendrían eco. Y en cuanto a la dimensión económica, que es la que nos interesa en este tema en específico, es en una dimensión diferente al fenómeno político. Las ONG se pueden definir dentro de la dimensión económica como unas empresas formales que se ven afectadas por todas las variables de entorno que afectan a las empresas públicas y privadas. Estas no solo se rigen por normatividad propia del mundo empresarial privado, sino que las acciones que emprenden se realizan desde la lógica privada. Los órganos de gobierno interno de las ONGs son los encargados de decidir a qué tipo de población apoyar, qué clase de programas son los que van a solventar, medio ambiente, educación, derechos humanos, salud, etcétera.
y deciden a cuáles favorecer según sus principios e ideologías, todo esto con el propósito de contribuir al interés común de la población definida. Pues las ONGs utilizan herramientas empresariales tales como comisiones de ética, balances sociales, mecanismos de certificación, todo con el fin de garantizar la transparencia en propósitos y estrategias de trabajo que han puesto en marcha en sus mecanismos, así como que también manejan técnicas de autocontrol y vigilancia de la calidad con el fin de sopesar la incongruencia entre los propósitos y las acciones. Las ONGs tienen en cuenta que no por el hecho de ser acciones solidarias, estas van a estar exentas de exigencias de calidad y de ser pertinentes, así como manejar estados financieros y balances con el fin de rendir cuentas y presentar información clara sobre la manera de cómo se han invertido los recursos económicos que se han conseguido. En este aspecto, las ONG se asemeja a una empresa en su estructura y funcionamiento, pues esta clase de organismos prestan servicios al Estado y a diferentes clases de empresas del sector privado mediante contratos de prestación de servicios. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, entonces vamos a concluir que las ONGs cumplen las siguientes características que las asemejan a una entidad del mundo empresarial, que son instituciones privadas no gubernamentales con formas propias de autogobierno, son creadas voluntariamente, y la gran diferencia que se presenta entre una empresa y un organismo no gubernamental es que estos últimos no van a distribuir sus excedentes, así sea que los produzcan, mientras uno de los objetivos primordiales para cualquier organización empresarial es maximizar las utilidades que se producen y repartirlos entre los accionistas de las empresas. En síntesis, tenemos que una organización no gubernamental es una organización entonces formal, racional e impersonal, privada pero sin ánimo de lucro, lo que no significa que esté exenta de impuestos. Y el significado de sin ánimo de lucro se entiende como la no distribución de excedentes, como había mencionado, conseguidos en el ejercicio de todas sus actividades. Por último, con relación a la discusión de si las fundaciones son ONGs o no, vamos a considerar que una ONG, siempre y cuando cumpla las características que en este momento les voy a proporcionar, tiene que ser una organización voluntaria de ciudadanos o empresas sin ánimos de lucro, nacional o internacional, formalmente constituidas, con objetivos enmarcados en diversas dimensiones, tanto sociales, políticos y económicos, no buscar un autobeneficio y ser autónomas e independientes del gobierno. Para las ONG son prioridades, entre otras, la participación de la sociedad en la construcción de la política pública, la adquisición igualitaria de los servicios económicos, el incremento de las oportunidades sociales, el aumento de las garantías de transparencia y seguridad protectora para la sociedad, elementos que desde la perspectiva común son considerados factores que determinan el desarrollo al concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. Por lo anterior, las ONGs y su desarrollo tienen una relación directa al ser las primeras generadoras de este mismo. Muy amables por su tiempo y muchas gracias y buenas noches.